Apegos e infestaciones de entidades astrales. Parte 2. Parásitos astrales y cómo deshacerse de ellos. Hola de nuevo mis amigos, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarme aquí para otro video. Soy Mari Suaru. Esta es la segunda parte de una serie de videos sobre entidades astrales y criaturas inferiores, cómo afectan al mundo material o al mundo de los vivos, y cómo controlarlas, o incluso deshacerse de ellas siempre que sea posible. Como mencioné en la primera parte, hay innumerables clases y tipos de criaturas en el bajo astral, muchos más que todos los del llamado mundo de los vivos. Si contamos todos los otros reinos de la existencia, entonces hay aún más, dejando al mundo de los vivos ser apenas una pequeñísima franja existencial dentro de un cosmos mucho mayor. Estrictamente hablando, no hay separación entre ningún reino existencial. Tal y como mi cultura lo entiende, todo es una gran masa supercompleja que existe en unidad, una masa que es la fuente. Y todos los reinos existenciales dentro de la fuente son solo lugares designados y descritos artificialmente donde existir, y que se definen principalmente por la capacidad de percepción, y en el nivel de conciencia de quien los describe. Por ejemplo, el llamado mundo material y sus características son el resultado de los límites de la percepción sensorial humana, lo que un cuerpo humano puede percibir y detectar con sus sentidos biológicos, pero si algo no puede ser visto o detectado con esos sentidos, no significa que no esté ahí. El tipo de entidad astral que más nos preocupa es el que puede molestarnos, e incluso puede afectar a nuestras vidas. El primer tipo de entidades astrales que nos afectan son simplemente parásitos, simples animales invisibles que se adhieren al campo energético de una persona cuando las frecuencias son compatibles, o cuando la persona es compatible en vibración con ellos. Esta compatibilidad vibracional es causada mayormente por estar constantemente en emociones bajas y albergar patrones de pensamiento destructivos. Y estos creadores pueden ser fáciles de eliminar la mayoría de las veces usando los métodos que describiré a continuación. Estos no son todos los métodos para eliminar los que existen, pero son los que he encontrado fáciles de hacer y bastante efectivos. No les gustan las vibraciones de alta frecuencia, como los ritmos binaurales con 432, 741, 528, etc. La música clásica y la música de meditación, así como el tipo que aumenta la concentración, incluyendo los sonidos de la naturaleza, y los cantos Om entre otros, perturban a las entidades haciéndolas salir, al menos durante el tiempo que la música está sonando, pero la persona puede mantenerlas a raya usando una intención clara, y el autocontrol manteniendo su frecuencia alta. El siguiente método es purificar tu entorno con hierbas como la salvia, también usando aceites esenciales alrededor de donde sueles estar. Otra forma de deshacerte de ellos es colocándolas alrededor de tu casa, así como usar cristales de amatista, cristales violetas, blancos, rosas y verdes, cuarzos ahumados, lapislázuli, ojo de tigre, obsidiana y turmalina negra que es muy poderosa. Una recomendación es colocarlos en cada una de las 4 esquinas de la casa o lugar donde vives, de tu dormitorio o cualquier otro lugar que quieras mantener con alta vibración. Llevarlos como collares, pendientes o anillos, o simplemente tener uno o varios de ellos en el bolsillo te ayudarán a mantener una vibración alta durante todo el día, y ayudará a evitar que energías y criaturas no deseadas se adhieran a tu campo energético. Los cristales en general y cómo usarlos será un tema detallado para un video futuro. Otra buena manera de deshacerse de ellos es el agua, tomar una ducha, o un baño en la bañera, o ir a nadar en una piscina, o incluso mejor en un río de agua clara, estanque o el mar, estando debajo o incluso cerca de una cascada, y cualquier otra variante de estos te ayudará a limpiarte de cualquier entidad que pueda haberse adherido a ti. El agua corriente en un estado libre y natural es un elevador de frecuencia y vibración extremadamente poderoso, que es una de las razones por las que te sientes tan bien después de tomar una ducha.
La siguiente forma de deshacerse de ellos es utilizando el viento. Estas criaturas y entidades son semicorpóreas, es decir, tienen masa, y son físicas aunque normalmente no podamos verlas o sentirlas. Esto significa que algo que está fluyendo con fuerza alrededor de nuestros cuerpos y a través de nuestro campo de energía y aura, como el agua o el viento, puede literalmente arrancar esas entidades de ti. Estar en la playa en un día ventoso es una forma maravillosa de limpiar tu campo energético, así como el viento en una montaña y en cualquier lugar de la naturaleza. El viento en general es un muy buen limpiador, pero el único problema es que en las grandes ciudades o pueblos, viene con contaminantes como polvo lleno de cosas insalubres, y contaminantes gaseosos. Otra forma muy recomendada de limpiarse con el viento es salir a correr o montar en bicicleta, pero una de las mejores formas de conseguir una limpieza rápida y eficaz con el viento es montar en moto. Las motocicletas son muy conocidas por sus cualidades terapéuticas. Incluso se suele decir que nunca verás una motocicleta aparcada delante de la consulta de un psicólogo, y esto, al menos en parte, puede deberse a que a las entidades y a los adjuntos del aura les resulta difícil aferrarse a un motociclista cuando va a velocidad. Si montas en bicicleta, moto o coche descapotable con la capota quitada durante un agradable paseo por el campo, la limpieza de aire y viento dará un muy buen resultado. El único problema con los coches descapotables para esto es que el parabrisas impide que el aire se mueva alrededor del conductor con suficiente fuerza. Pero la mejor manera de deshacerse de los apegos astrales es meditar rutinariamente, y meditar bien. Tener un control claro sobre tu mente, tus emociones y tus pensamientos hace imposible que los apegos astrales te parasiten, porque eres tú quien tiene el control sobre tu frecuencia y vibración. Las entidades astrales son cosas físicas, aunque son difíciles de detectar o de ver, pero no imposibles, como muchas personas sensibles pueden hacerlo. Pero derivan de patrones de pensamiento, como una entidad parasitaria depende de alguien con una clara y fuerte conexión con la fuente para manifestarse y mantenerlas vivas. Podemos verlos como una cosa o criatura que está en proceso de manifestarse en el mundo material. Cuando esté completamente formada podemos entenderla, o verla como un egregor completo, con cuerpo y masa. Como expliqué en mis videos anteriores, las entidades del bajo astral son la manifestación, en forma de egregores, del inconsciente colectivo y del inconsciente personal de cada individuo. La mayoría de las personas tienden a pensar que las entidades, los monstruos e incluso los demonios, son agentes externos a ellas, que parasitan a una persona que no es más que una simple víctima. Esto no es así. La mayoría de las entidades y criaturas astrales existen por sus propias razones y dinámicas energéticas, pero las que aquí nos conciernen, y que tienden a prenderse de los humanos, y causar muchos problemas en el proceso, son egregores, o manifestaciones inconscientes de las propias personas que sufren por su presencia. Los pensamientos y las palabras tienen un gran poder y son los que manifiestan todo lo que existe, crean el mundo en que vivimos, y la imaginación es la primera y más importante parte de cualquier creación. Esto ha sido explicado en detalle por mis predecesores, en la teoría de la manifestación, que sé que muchos de ustedes ya conocen. Tal vez debería hacer un video solo sobre este tema, aunque ya es ampliamente conocido, solo para tenerlo a mano aquí y con ese título, fácilmente disponible como lo hice con la primera directiva. Pero la cuestión es que los pensamientos se convierten en realidad en forma de situaciones o de cosas u objetos materiales por igual. Aunque las entidades astrales inferiores son físicas y tienen masa, desde nuestro punto de vista son principalmente patrones de pensamiento, y no se distinguen unas de otras. Los parásitos astrales son patrones de pensamiento, y se manifiestan físicamente en el mundo material a través de la consistencia del pensamiento, y dependiendo de la energía que se le dé, así como por la intención de la persona, o personas que los están manifestando. Así que las entidades astrales deben ser observadas y tratadas como ambas cosas,
como animales o seres físicos, y como un patrón de pensamiento que está constantemente presente en quien es afectado por tal ser o seres. Así es como se detecta su presencia, porque siempre que tengamos un patrón de pensamiento claramente destructivo, repetitivo y contrario a nuestros intereses, y más aún cuando es contrario a nuestra voluntad, será un claro indicio de la presencia de una entidad adherida. Como dije en otro video, tú no eres tus pensamientos, tú eres el ser eterno y poderoso que está observando esos pensamientos desde atrás. Si estás pensando verbalmente, ese no eres tú. Pensar verbalmente puede ser en su mayoría el resultado de tu presencia superior, pero esos pensamientos pueden ser fácilmente capturados o secuestrados por entidades astrales inferiores o por cualquiera que sea el patrón de pensamiento dominante, que se transmite a través de la red telepática del inconsciente colectivo en el que la persona está inmersa, como he descrito en detalle en uno de mis videos recientes. A efectos descriptivos, puedo decir que tú, quien realmente eres, pensarás en conceptos, que más tarde se traducen en palabras, las que utilizas cuando piensas, y que más adelante se convierten en palabra hablada, para la comunicación. Generalmente es el proceso de pensamiento que involucra palabras, el que es secuestrado por entidades astrales que usan tus propios pensamientos para manipularte para hacer lo que sea más conveniente para ellos y sus deseos y necesidades. Estas criaturas tienen poca o ninguna conexión con la fuente, y su única manera de seguir existiendo es a través de la intervención de alguien con una fuerte conexión con la fuente. Y esto es lo que realmente quieren de la gente en general, su atención creativa que los mantiene manifestados, y por lo tanto existiendo. Son los pensamientos de las personas con una fuerte conexión con la fuente lo que los crea y los mantiene existiendo, por lo que interrumpir y detener el proceso de pensamiento repetitivo que los crea y alimenta los destruirá, y los eliminará de la realidad de la persona. Esta es la razón por la que la meditación y el aprendizaje del autocontrol sobre nuestros pensamientos es tan importante, y es lo que elimina la entidad de la vida de la persona afectada, y evita que vuelva. Tener un despertar espiritual es una de las formas más poderosas y útiles de prevenir los apegos de entidades, pero dependerá de cada persona, y de su camino espiritual privado. Los humanos en la Tierra, especialmente en el mundo occidental, han sido condicionados a descartar cualquier cosa que tenga que ver con el astral, y a tomarlo como ficción y como algo irreal. Veo esto como una estrategia de las mismas entidades del bajo astral que están manipulando a los humanos para que piensen que no están ahí, que no existen, para poder seguir manipulando a la humanidad sin interferencias ni resistencia. Como he mencionado antes, hay muchos tipos de entidades astrales, animales y parásitos. En este video, he estado abordando los tipos más ligeros y menos problemáticos, y en los próximos capítulos de esta serie, voy a entrar en los tipos más feos y problemáticos, como arcontes y demonios. Esto es todo por ahora, pero continuará en la parte 3. Gracias por ver mi video, por darle al like y suscribirse para más. Se los agradezco mucho. Y espero verlos por aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.